Buenas noches, iglesia. Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un motivo de mucha alegría poder compartir hoy la palabra, la enseñanza que Dios tiene para nosotros a principios de este año. Mis mejores deseos para este año creo que puedo expresarlos a través de lo que dice la tercera carta de Juan. Es un capítulo único en el versículo 2 que dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Es mi deseo de todo corazón para todos y cada uno de ustedes que crezcamos espiritualmente en el conocimiento de Cristo y que nos vaya bien en todos los asuntos y gocemos de buena salud. Ese es mi deseo. Feliz año para todos y cada uno de ustedes y un abrazo. Muy bien, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y dispongamos desde este mismo momento nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo para recibir una enseñanza que estoy seguro viene de parte de Dios. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. En el nombre de Jesús, el día de hoy nos presentamos delante de ti, Señor Dios, porque te necesitamos. Señor, toda la experiencia vivida en este tiempo, Señor, nos ha demostrado que el único indispensable en nuestras vidas eres tú, Dios. Hoy venimos como tus hijos amados, sedientos de conocerte más, sedientos de que nos des de tu palabra, de tu verdad, para crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te pido, Padre, que a través del Espíritu Santo hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas y te muevas fuertemente en nosotros, Señor Dios, para que lleguemos a ser cada día esa persona que tú dices que nosotros somos. En Cristo Jesús oramos, bajo la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, como les decía, iglesia, hoy estamos al inicio de un nuevo año y creo que todos tenemos unas expectativas de cambio, ¿cierto? No solo por lo que acabamos de vivir en el año 2020, un año muy atípico, muy raro, muy diferente, sino por ese cambio de calendario que siempre como que nos lleva a renovar cosas, a tratar de cambiar otras, en fin. Creo que todos tenemos una expectativa de cambio para este año nuevo. Tal vez la pregunta que más nos estamos haciendo es: ¿qué traerá el 2021? No te pierdas esta enseñanza porque creo que allí vas a encontrar la respuesta. Dentro de esas expectativas de cambio, entiendo que cada uno de nosotros hace un ejercicio libre, un ejercicio personal, pero ante todo un ejercicio responsable sobre como un balance sobre como lo que no debo de hacer, debo dejar, y aquello que debo empezar a hacer, aquello que debo retomar en mi vida o tomar nuevamente en mi vida. Ese es un ejercicio que debemos de hacer absolutamente todos nosotros. Nos planteamos unos propósitos, pero también tenemos que hacer como las apropiaciones para cumplir o para alcanzar esas metas y propósitos. No sé, yo de lo que pienso es que cada uno de nosotros siempre tenemos una expectativa de una vida mejor, una vida de bendiciones, una vida guiada por Dios, bendecida por Dios. Es como la expectativa de todos nosotros. Y el domingo anterior, Dios a través del pastor Ricardo nos dijo unas cosas muy sencillitas, ¿cierto? Lo que sembramos, eso cosechamos. Y lo segundo es que hay que cumplir los requisitos para tener las bendiciones. Dos frases que quedaron de las tantas buenas enseñanzas que nos dio Dios a través del pastor Ricardo el domingo anterior. Hace 15 días el pastor Ricardo también nos enseñó el cruzamos. ¿Saben? Siempre habrá algo que tengamos que hacer nosotros, siempre lo va a haber. Jesús calmó la tormenta, calmó los vientos, pero para que se moviera la barca, los discípulos tuvieron que remar, tuvieron que trabajar, tuvieron que dirigirse. Entonces siempre habrá un actuar de nosotros, siempre. Por eso dice la palabra: lo que sembramos, eso recogemos. Si cumplimos los requisitos, obtenemos las bendiciones, pero mira que hay un actuar de parte de nosotros. Muy bien, creo que esa expectativa de vida, de cambio, de esa vida bendecida, como una vida que impacte, que llame la atención,
Ese es, eso es lo que todos queremos. Y creo que aún dentro de nosotros, los creyentes, los cristianos, diferimos en ese concepto de una buena vida o de una vida abundante que Dios quiere para nosotros. Y la manera como la practicamos, también diferimos a veces en muchas cosas. Hoy yo entendí que Dios quiere que este año 2021 tengas una vida súper. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que nos vaya bien, que me vaya bien a mí, que te vaya bien a ti. Eso es lo que Dios quiere. Y encontré una tecnología que me sirve mucho para poder entender o explicarles el concepto de lo que es la vida que Dios quiere para nosotros. La televisión de alta definición se caracteriza por varias cositas puntuales que la hacen única. Primero es que tienen una imagen que no se distorsiona, independiente de la distancia a la que la mires. Dos, su resolución es una super resolución independiente del ángulo de donde se mire. Y tres, es tan nítida la imagen que la diferencia entre la televisión de alta definición y la televisión convencional es la diferencia que hay entre la persona y ver la foto de la persona. Finalmente yo creo que Dios no quiere que llevemos una vida convencional, una vida que no tenga una imagen nítida ni una resolución súper, sino que Dios quiere es precisamente eso, que tengamos una vida de alta definición. Y ese es el título que le he colocado a esta enseñanza, vida de alta definición. Y para eso vamos a empezar a leer o a ubicarnos con esos pensamientos en su cabecita en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Vamos a leer un encuentro que hay entre Jesús y un hombre, un experto de la ley. Me encantan esas conversaciones que tuvo Jesús con las diferentes personas que se encontró, porque saben, fueron conversaciones muy breves pero muy profundas, y Dios de una manera muy sencilla enseñaba conceptos fundamentales para nosotros. Lucas capítulo 10, vamos a leer los versículos 25 al 29. Va a aparecer allí en sus pantallas, búsquelo en sus Biblias, sígame en la lectura y resalte todo aquello que Dios le hable en estos pasajes. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 29. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ok, esto es una conversación no tan casual entre Jesús y un experto en la ley. Y es una conversación que ronda en estos dos aspectos: la vida eterna y la vida aquí en la tierra. Otro aspecto, sobre la herencia que es dada y el vivir como herederos. Dos conceptos fundamentales que se manejan en esta conversación. Y miremos primero la pregunta que hace el experto en la ley. Le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Este personaje demostró con esta pregunta las siguientes cosas. Lo primero de ellos, entendía que la vida eterna es una herencia y las herencias no dependen del que la quiere, sino del que la da. Eso para él era claro. La vida eterna era una herencia. Pero confiaba en que a través de sus obras ganaría la herencia, ganaría la vida eterna. Y la pregunta del experto en la ley la podríamos hacer de la siguiente manera: ¿cómo tengo que vivir para heredar la vida eterna? Tremenda pregunta, que en el contexto de hoy podríamos hablar de que esa pregunta es: ¿cómo tengo que vivir para ganarme el favor de Dios? Ok,
Y Jesús, ante esta pregunta, en su respuesta plantea tres aspectos fundamentales. Te los quiero decir. Versículo número 26. ¿Qué está escrito en la ley? Jesús no responde directo, sino que lleva a que el experto se conteste y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la palabra? Y entonces allí parece que Jesús está dando una clase de hermenéutica como la tenemos concebida nosotros en la iglesia, porque le está diciendo: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Segunda pregunta que le hace Jesús, le dice: ¿cómo la interpretas tú? La Biblia como guía, ¿qué significa? Pero después la Biblia como guía, ¿cómo la interpretas tú? Entonces, primero le dice: ¿qué dice la Biblia? Después le dice: ¿cómo lo interpretas? Es decir, ¿qué significa? ¿Se dan cuenta? Primero, ¿qué dice la Biblia? Luego, ¿qué significa eso que acabaste de leer? Y finalmente, en el versículo número 28, Jesús le dice: bien contestado, haz eso y vivirás. Tercer aspecto que deja Jesús allí es que hay que obedecer la palabra. Hay que aplicar la palabra a la vida diaria. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Se lo respondió Jesús. Breve. Y yo quiero que para que vayamos dejando conceptos, entonces debemos decir que la Biblia leída e interpretada debe ser aplicada. La Biblia leída e interpretada debe ser aplicada. ¿No es eso visión en acción? Es lo que tenemos que hacer. Todo aquello que Dios nos enseña, toda guía que Dios nos muestre, todo camino que Dios ponga delante de nosotros, a caminar en él, a caminar en él. Eso es visión en acción. Muy bien. Y parece ser que el problema del experto en la ley no es que no conociera la palabra, no es que no conociera las escrituras, no es que no la supiera interpretar, es que no la aplicaba en su vida. Es que él creía que tenía que ganarse una herencia, vivir para ganarse una herencia, y no como Jesús se lo planteaba, vivir ya como un heredero. Ya era heredero, vive como heredero. Y por eso le dice: ama al Señor y ama a tu prójimo. Vive de esa manera. Es lo que le dice Jesús. Es tremendo, porque entonces, bueno, ¿qué va a pasar en el 2021? Después de haber estudiado en muchos libros, haber consultado muchas fuentes, les tengo una respuesta. ¿Qué va a pasar en el 2021? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero de lo que sí podemos estar nosotros convencidos es de que la guía de Dios, la palabra de Dios, será nuestra guía. Si la leemos, la interpretamos y la aplicamos, entonces no solamente vamos a cruzar el 2021, sino que vamos a tener esa vida en alta definición. Entonces, lo que viene a continuación son dos breves capítulos. El primero de ellos: ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? Y esa inquietud del experto en la ley tiene eco el día de hoy. Como les decía, la experiencia del año anterior, del 2020, creo que nos llenó de incertidumbres, de preguntas, pero ante todo, sacudió esos falsos fundamentos que teníamos. Entonces, la experiencia del 2020, pero también la expectativa del 2021, nos abren básicamente dos posibilidades de vida. ¿Cuáles son esas dos posibilidades de vida? Pues si estamos diciendo que dice la palabra, cómo la interpretamos y cómo la vamos a aplicar, pues hagámoslo. Acompáñenme por favor a la carta de Pablo a la iglesia de Colosa, a los Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice allí: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él,
arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces, allí hay dos maneras en las cuales yo, tú, nosotros podemos vivir. La primera se encuentra contemplada en los versículos 6 y 7. Te los volvería a leer. Versos 6 y 7. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. La primera de esas formas, hay que vivir de la manera como recibimos a Cristo Jesús como Señor. ¿Sabes cómo lo recibimos? Por fe. Nos mantenemos diciendo, vivimos por fe y no por vista, pero con nuestros ojitos evaluamos todo. Y te quiero decir que hay un error fundamental cuando evaluamos a través de la visión de nuestros ojos. La vista es sensorial, es emocional, es carnal. Mientras que la visión es el discernimiento que te da el Espíritu Santo. Por eso, en este pasaje nos dice, vivan así como recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Sabes cómo lo recibimos? Por fe, confiando en su perdón, confiando en su justicia, confiando en su bondad, confiando en su poder. Así tenemos que vivir. Así tenemos que vivir. Y después el pasaje sigue diciéndonos, arraigados y edificados en Él. Arraigados es como lo que hace un árbol para sostenerse de la tierra. ¿Sabes qué hace? La abraza con todos los tentáculos de sus raíces, lo abraza así, para que no lo despeguen de la tierra. Ese es el concepto de arraigado en Él. Abrazado a Jesús, pegadito a Jesús, nadie me va a despegar de Jesús. Y eso es lo que dice allí. Esa es la manera de vivir. Esa es la manera de vivir. Primera opción, vivamos en Él arraigados y edificados. Segunda manera, versículo número 8 dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Hay otra manera de vivir, y esa manera de vivir es de acuerdo con las explicaciones, las expectativas del mundo, que ante todos estos hechos se han disparado de una manera tremenda. ¿Saben? Esas filosofías humanas, esas filosofías espirituales engañosas han aprovechado en este tiempo para desviar a más de uno de esa fe en Jesús. Y aquellos que estaban alejados pues se hicieron más lejos. ¿Por qué? Porque están depositando su confianza en cosas como el año del dragón. El año del dragón es un cuento chino. Bueno, el COVID también lo era. Un cuento chino. Otros están pensando en atraer energías. Otros están pensando en que se alineen los planetas. Y la que más duro ha pegado en esta época, una idolatría vestida de gala pero que tiene frac prestado, se llama la autoayuda, el humanismo, el hombre en el centro de todo. Wow. Creo que la experiencia del 2020 nos enseñó que claves. Nos cogió esa pandemia, sacudió esos falsos cimientos que teníamos y nos dimos cuenta que el único que permaneció fiel fue Dios. El único que permaneció fiel fue Dios. Entonces, tenemos dos maneras de vivir. La primera, arraigados y edificados en Cristo. Así como lo recibimos por fe, confiando en su poder, en su bondad, en su justicia, en su perdón. O la otra manera. ¿Sabes? Los dos resultados serán muy distintos. La vida que lleves, el día a día
como lo vivas, va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente. Esos falsos cimientos, confiar en el hombre. Mira, nadie en el planeta Tierra puede decir, no fui afectado por esto. Nadie. Todos. ¿Y sabes qué es lo más complicado? Toda la inteligencia que hay, todo el desarrollo tecnológico que hay. Y hoy continuamos esperando. Hoy continuamos esperando. Muy bien, entonces hay que tomar decisiones. ¿Recuerdas? El que quiere bendiciones tiene que cumplir los requisitos. Lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces, lo primero es, ¿cuáles van a ser esas apropiaciones que vas a hacer desde hoy para el resto del año? Tienes que empezar a tomar esas decisiones. Y la primera decisión es, hey, ¿querés llevar una vida convencional, ordinaria, una vida o una vida de emociones? ¿Cuál es la que quieres? Una vida diferente, una vida en alta definición, una vida que no se distorsiona, una vida que independiente de donde la miren, da una imagen nítida. Creo que todos anhelamos esa segunda opción. Muy bien, y este segundo capítulo y último capítulo, entonces, la vida que vamos a vivir, pero esta vida que vamos a vivir tiene que ser una vida en alta definición. A eso es que Dios nos ha llamado, a que vivamos una vida HD, High Definition. ¿Cómo me vieron ahí en el inglés? Bien, alta definición. Y quiero volver al pasaje inicial. El pasaje inicial, la respuesta del hombre, del experto en la ley, dijo, ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué estoy diciendo que es acertada la respuesta que dio este hombre? En su conocimiento la tenía clara. Porque Jesús le dice, bien contestado, ahora aplíquelo. Y dice Jesús, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Es decir, encontrarás realmente la vida. Vivirás una vida fantástica, vivirás una vida impactante, una vida que llama la atención de las demás personas. ¿Cómo? Amando a Dios y amando al prójimo, tal como estaba explicado aquí. Y esa respuesta del experto en la ley dice que una vida buena, chévere, clara, resoluta, no depende de las circunstancias. No sé qué viene en el 2021, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esa vida en alta definición no depende de las circunstancias, sino de la relación que tú tengas con Dios y con los demás. ¿Sabes? La respuesta de Jesús es, bien, te la sabes. Todo depende de tu relación con Dios, todo depende de cómo ames a tu prójimo. No dijo, si hay COVID, si no hay COVID, si hay vacuna, si hay, si no hay, no. Nuestra vida, esa vida en alta definición, depende de mi relación con Dios y con los demás. Y vamos a aprovechar la carta de Pablo a los Efesios para tocar 6 puntos, 6 componentes de esa vida en alta definición, 6 componentes de una vida transparente, firme, de aventuras, de independiente de las circunstancias, una vida firme y segura, estable. Y no son una u la otra, no, más bien son como componentes que arman un solo conjunto de una vida en alta definición. Más bien son como cosas que se van añadiendo la una a la otra hasta llegar a ser esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Acompáñame a la carta de los Efesios y el primer componente de una vida en alta definición se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo número 1. Y lo primero es una vida, o sea, que vivamos dignos
del llamamiento que hemos recibido. ¡Wow! Tremendo eso. Tremendo. Mira que el experto en la ley pensaba que él tenía que vivir de una manera para ganarse la herencia. Mientras que Jesús lo que le dice es, ya eres heredero, vive como tal. Es lo mismo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 1 dice, por eso yo, que estoy preso por la causa de Cristo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Tremendo. Vivan de una manera digna. De una manera digna del llamamiento que han recibido. Yo solamente quiero que pienses en lo siguiente. Dios nos ha dado unos privilegios que nadie más nos podía dar. Nadie. De hecho, unos privilegios que ninguno de nosotros merecía. Es más, ninguno de nosotros puede pagar. Y ya nos los dio. Te voy a enumerar algunos así, rápidamente. Nos llamó a ser sus hijos. Nos llamó a ser herederos. Nos llamó a sentarnos en los lugares celestiales. Nos dio una identidad, nos dio un propósito, nos dio una misión. Todos esos privilegios nos lo dio Dios. Pero entonces nosotros esperamos vivir de una manera para ganar y ser hijos de Dios. Y Dios lo que nos está diciendo es, vive como mi hijo porque ya eres mi hijo. Qué tremendo eso, ¿no? Trabajamos duro para ganarnos un salario. Trabajamos duro para poder irnos de vacaciones. Y Dios nos dice, hey, yo ya te di la herencia, tú eres mi heredero. Vive como heredero, vive con todas esas cosas que yo ya te di. Vive de una manera digna del llamamiento que les he hecho. ¿Y cómo es esa manera de vivir digna? Pues leamos los siguientes versículos. Versículos 2 y 3 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Qué tremendo eso, ¿no? Ya nos dio todos esos privilegios, Dios. Y entonces ahora nos dice que hay una manera de vivir de acuerdo con esos privilegios. Y esa manera es siendo humildes, amables, pacientes, tolerantes los unos con otros en amor y en armonía, esforzándonos por mantener la unidad. Por eso te quiero dejar esta primera frase. Esta primera frase dice, por los privilegios que Dios me ha dado, voy a vivir de acuerdo con su llamado. Hay que vivir de acuerdo, en consonancia con los privilegios que Dios me ha dado. Si soy hijo de Dios, mi vida es como la de un hijo de Dios. A eso estoy llamado. Segundo componente de esa vida en alta definición, a pensar diferente. ¿Diferente a quiénes? Como lo dice así la palabra, así lo voy a poner, diferente a los paganos. Entiéndanse por paganos aquellos que no conocen a Dios. Adelántense ahí en el capítulo 4 de Efesios y vamos a leer el versículo número 17. Dice Pablo, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Wow. Frívolo es algo superficial, no serio. Perdón por las palabras, pero son los sinónimos. Tonto, insípido, inútil. Entonces lo que nos está diciendo allá, ahora que ya son hijos, no sigan pensando como pensaban antes. Los pensamientos que teníamos antes de Cristo, Dios los llama frívolos, superficiales, tontos. Y mira por qué. ¿Cuáles eran esos pensamientos frívolos? Adelántense ahí, versículos 18 y 19. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón,
Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Hay cantidad de personas que hay el día de hoy con pensamientos frívolos. ¿Vieron esa descripción? Mira lo que es tener una mente frívola. Es una mente vacía de Dios. Frívolo es vacío, no hay nada. Superficial. Y dice allí entonces, ¿cómo es una mente frívola? Es una mente vacía de Dios, carente de la verdad, de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios. Y como consecuencia de esa carencia, de ese vacío que hay, es entonces una mente que tiene su entendimiento oscurecido. Y como consecuencia de eso, corazón endurecido. Un entendimiento oscurecido, un corazón endurecido. Y claro, como consecuencia de esas dos cosas, la vida, el vivir, el día a día, es una vida alejada de Dios. Y por eso nos dice, hey, si ustedes ya son mis hijos, no sigan pensando, dejen de tener la mente vacía, llénenla, porque yo los he hecho unas nuevas criaturas. En la palabra hay una constante invitación a cambiar la actitud de la mente y los pensamientos. Uno de ellos lo vamos a leer más adelante. Efesios capítulo 4 versículo 23 dice, renueven la actitud de su mente. Y en Romanos 12:2 dice, sean transformados a través de la renovación de su mente. Yo quiero que entonces allí coloques esta frase. Una vida transformada requiere una mente renovada. Muy bien. Tercer componente de esa vida en alta definición. Hay que demostrar el cambio. Yo no puedo ser hijo de Dios y seguir viviendo como si no lo fuera. Si ya renové mi mente, si estoy en ese proceso de renovación, pues entonces se tiene que ver la transformación en lo que hago. Adelántense por favor a Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, esa no es la vida que Dios quiere que vivamos en el 2021. ¿Sabes? Ni siquiera la del 2020 Dios quiere que nos renovemos día a día. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Qué hay que dejar? ¿Qué hay que quitar de mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Verso 23, ser renovados en la actitud de su mente. Y 4, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Miren que la santidad no es dejar de hacer lo malo. La santidad comprende dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Lo que sigue allí en esos pasajes nos dan las explicaciones, nos dan los ejemplos. El que robaba, que no robe más. Ay, qué bien. No, sigue lo otro. Sino que trabaje honradamente para ayudar a los demás. Muy bien. Que se nos note el cambio. Que tengamos una experiencia de acuerdo con la creencia. Nos han enseñado en nuestra iglesia. Es un pensar, es un sentir, es un decir, que es un hacer. Cuarto componente, un reto tremendo. ¿Cómo es una vida en alta definición? Imitando a Dios. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Mira lo que dice allí. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy
amados. Ok, mira el reto tan tremendo. El modelo del creyente es Dios mismo. Wow. Y el llamado es a que seamos como Dios. No a que seamos dioses o seamos Dios, sino que seamos como Él. Y dice allí una partecita muy chévere, dice, como hijos muy amados. ¿Sabes que los hijos aprenden viendo a los padres? Así nos dice Dios. Ustedes son mis hijos, aprendan viendo a su padre. ¡Wow! Tremendo. Ese es un gran reto. Pero si Dios lo plantea es porque Él va a hacer, Él nos va a enseñar para que nosotros lo hagamos, para que nosotros lo imitemos. Y quiero dejarte esta frase de este componente. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi guía. Pero ojo, Jesús es mi modelo, mi meta, mi carácter. Todos los días tiene que avanzar a parecerse al carácter de Cristo. De hoy en adelante, tu modelo es Cristo. De hoy en adelante, si quieres tener una vida transparente, de una definición tremenda, entonces esfuérzate porque se forme el carácter de Cristo en tu corazón. Puedes decirlo allí, de hoy en adelante, Jesús es mi modelo, mi meta. Muy bien. Quinto, Efesios capítulo 5, versículos 8 al 10, un pasaje que tocó el pastor Ricardo el domingo anterior, y es que vivamos como hijos de luz. Efesios 5, 8 al 10 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Tremendo eso, ¿no? Dice, ustedes antes eran oscuridad. Y quiero quedarme aquí en este puntico. No era que viviéramos solo, que viviéramos en la oscuridad, sino que también éramos oscuridad. Qué tremendo eso, ¿no? Pero dice la segunda parte del verso 8, pero ahora son luz en el Señor. Es decir, que la luz y no la oscuridad es la esencia del creyente. Así que, mi querido hermano, hermana, le quiero decir algo. Deje de ser lámpara y sea luz. Sea luz. Porque eso es lo que dice allí. Mi esencia es la luz, no la oscuridad. Pero también quiero que tengamos algo aquí, porque dice, vivan como hijos de luz. Y dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sabes que la vida oscura se asemeja a una vida como oculta, como una vida secreta, como también a una vida que penosa, que no quiero que se sepa, no quiero contar, como una vida inmoral? En cambio, la vida, vivir como hijos de luz, implica una vida transparente, una vida abierta, una vida, un libro abierto. La luz permite que todo se vea. ¿Quieres tener una vida en alta definición? Yo la quiero. Y es ser transparente para todo. Pero me encanta como dice este pasaje. Ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. También dice algo. Ya no vivamos por lo que éramos. Vivamos por lo que somos. Y te quiero recordar algo. Si Jesús es tu Señor y Salvador, entonces tú eres un hijo de Dios. Tú has sido trasladado del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y sabes lo mejor de eso que es, que debemos de vivir de esa manera. A eso estamos llamados. Finalmente, el sexto componente, hay que vivir con cuidado, vigilantes de nosotros mismos. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir.
No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Tengan cuidado de su manera de vivir. Esto no es solamente en el momento. Esto indica que mi vida, mi día, cuando abro los ojos, tengo que tener una planificación de cómo lo voy a vivir, cuáles van a ser los retos que voy a tener. La santidad no es una casualidad, tiene que ser un propósito en nuestras vidas. El parecerme a Cristo tiene que ser un objetivo desde que abro los ojos, no para resolver en el momento. Tengan cuidado de su manera de vivir. Vivan como sabios y no como necios. Y me encanta lo que dice: aprovechen al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Sabes? Cada día tenemos la oportunidad de vivir para Cristo. Cada día tenemos la oportunidad, en medio de un mundo perdido, de ser luz. Lo aprovechamos. Te quiero decir algo. A veces como que ser cristianos como que, sí, yo soy cristiano. Para mí nada de eso. ¿Saben? Ser cristiano es un privilegio. Me siento orgulloso, y muchos estarán diciendo allá, dijo orgullo. Sí, la palabra dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme a mí, dice el Señor. Me encanta presentarme y me encanta responder cuando me dicen: Juan, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Tengo el privilegio de conocer a Dios. Tengo el privilegio de vivir bajo la sobreabundante provisión de Dios y bajo la sobrenatural protección de Dios. Me encanta decir que soy cristiano. Me encanta vivir como cristiano, y cada día hago un esfuerzo para que se note que soy cristiano. Vivir como sabio debe ser tu propósito diario. Vivir como cristiano, vivir como hijo de Dios debe ser tu propósito diario. ¿Qué va a pasar en el 2021 si vivimos con estos componentes día a día, dignos del llamamiento que Dios nos ha hecho, pensando diferente a los paganos, que se nos note el cambio en nuestra vida, imitando a Dios como hijos de luz y vigilantes de nuestra vida? ¿Sabes qué va a pasar? Van a venir las bendiciones de Dios. Nos lo explicó el pastor Ricardo solamente el domingo anterior. Muy bien, vamos a terminar, y por favor te voy a pedir que vayas a la carta a los Colosenses y te ubiques en el capítulo número 1. Colosenses, capítulo número 1. Y vamos a leer los versículos 9 al 14. Creo que no solamente la oración de Pablo por la iglesia de Colosa, es la iglesia de Cristo la que debe de orar de esta manera, y de manera particular somos nosotros los que oramos por nosotros para que así sea en nuestra vida, no solamente en el 2021, sino de hoy en adelante. Colosenses capítulo 1, verso 9, leeremos hasta el 14. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Quiero repasarte sencillamente el versículo 10, dice: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Cierra tus ojos y vamos a orar.
¿Cuál es la vida que tú quieres vivir? La vida que Dios quiere que vivas es una vida en alta definición. Y esa vida en alta definición, una vida que impacta, una vida abundante, una vida llamativa, una vida independiente de las circunstancias, solamente se logra en relación con Dios y con los demás. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra, Señor Dios, por tu Espíritu que habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, y nos revela, Señor Dios mío bendito, que tú quieres lo bueno para nosotros, que tú en tu palabra nos has dejado, Señor Dios, la manera como quieres que vivamos para que nos vaya bien, Señor Dios. Gracias te doy, Dios mío bendito, porque sabemos que lo único que hay firme eres tú, Jesús, eres tú, Dios. Si nuestra casa está cimentada en la roca, si nuestra vida está cimentada en esa relación que tenemos con Dios, entonces podremos perseverar con paciencia en toda situación. Pero para vivir así, arraigados, debemos crecer en el conocimiento de Jesús. Por eso te pido, Padre, que sigas hablando a nuestros corazones. Ponemos cada plan, cada proyecto, Señor Dios, delante de ti, Señor. Pero ante todo, nuestra vida, Señor Dios, queremos vivirla a tu manera, Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, iglesia, hemos terminado esta enseñanza. Espero que Dios haya hablado a tu corazón. Sé que hay algunas personas que pudieron estar conectadas el día de hoy por primera vez, o que tal vez oyeron un mensaje cristiano, o que tal vez Dios hoy habló a sus corazones. Ahora me quiero dirigir a ti, que estabas entre uno de esos grupos que acabé de mencionar. Todas estas cosas, toda esta vida impactante, llamativa, esa vida abundante, depende de la relación que tengas con Dios. Y esa relación es con Jesucristo, directo con Jesucristo. La Biblia dice que a quienes lo recibieron y creyeron en su nombre, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que esa relación entre padre e hijo comienza por recibir a Jesús como Señor y Salvador y creer que Él es el Hijo de Dios. ¿Y cómo haces eso? Muy sencillo. La Biblia también nos dice que si creemos en el corazón que Jesús es el Señor y confesamos con nuestra boca que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo la interpretamos y cómo la aplicamos? Visión en acción. ¿Sabes cómo llegas a la acción? Haciendo una corta oración. Una oración que debes creer en tu corazón y decirla con tu boca, en la cual vas a confesar a Jesús como Señor y Salvador. Por eso, si quieres, en ejercicio de tu libertad, pero recibiendo el mejor consejo que te puedan dar, haz esta oración conmigo. Yo te voy a guiar y te voy a pedir el favor que tú allí donde estés hagas conmigo esta oración. Cierra tus ojos, cree en tu corazón y confiesa con tu boca de la siguiente manera: Señor Jesucristo, confieso que he vivido mi vida de acuerdo con las filosofías, los principios y las maneras de este mundo. Pero el día de hoy declaro que te necesito, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo por amor a mí, que moriste en una cruz por el perdón de mis pecados, que con tu sangre me limpiaste y hoy soy una nueva creación, una nueva persona. Y también declaro, Jesús, que resucitaste para darme una nueva vida, una vida abundante, una vida en alta definición aquí en la tierra y una vida eterna a tu lado. Padre Celestial, gracias por escucharme y por perdonarme. Jesucristo, hoy te pido que vengas a mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador personal, y te doy gracias por la salvación. Te doy gracias porque tú eres mi intercesor y de hoy en adelante quiero que seas mi modelo. Espíritu Santo, yo te pido
que vengas a mi vida, que obres. Te necesito porque en mis fuerzas no soy capaz de obrar los cambios. Necesito de tu poder, necesito de tu guía, de tu dirección, de tu sabiduría para transformar mi vida y vivirla como Dios quiere, para llegar a ser una persona diferente a la que soy hoy, una persona conforme a quien Dios dice que yo soy. Hemos orado bajo la guía del Espíritu Santo y en acción de gracias. Amén y amén. Muy bien, como te lo dije anteriormente, la Biblia dice que si hiciste esta oración creyendo en tu corazón y la confesaste con tu boca, entonces hoy perteneces a una nueva familia. Hoy perteneces a la familia de Dios. Hoy eres un hijo, una hija de Dios. Y eso se va a empezar a notar en la medida en que tú te acerques a tu Padre, escuches a tu Padre e imites a tu Padre, el Dios Todopoderoso. Bienvenidos. En la lejanía recibí un abrazo. Te voy a pedir un favorcito. Allí en las pantallas van a aparecer un WhatsApp, un correo en donde te pedimos que dejes tus datos personales. Queremos contactarte, acercarte, conocerte lo más que podamos a través de este medio virtual, pero ante todo te haremos llegar una información que creemos es útil y necesaria para esta primer temporada, estos primeros días como hijo de Dios. Entonces déjanos tus datos, recibe un abrazo y seas bienvenido a la familia de Dios.